Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, sábado 29 de marzo, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana muy cálida en Puerto Rico, nuestro pueblo Isabela, donde hemos realizado algunas cosas que teníamos previstas hacer muy temprano en la mañana y otras que han llegado a nuestras manos de manera imprevista. En esta hermosa mañana, como todos los días, queremos invitarles a tener una porción de la palabra que hemos llamado el devocional, porque nosotros sabemos que estos medios sociales son muy útiles para nosotros llevar una palabra a través de estas redes sociales, palabra de fe y de esperanza, palabra que te transforme tu espíritu y que realmente tú puedas experimentar lo único que puede hacer el Señor por nosotros, que es darnos la vida, darnos la paz. Tal vez nosotros en nuestro aspecto natural, tal vez nosotros somos personas que hemos intentado muchas cosas para tratar de arreglar algunas situaciones, pero yo quiero decirte que esa es tu parte humana. Realmente en este día es necesario que tú escuches la palabra y que tú puedas entender lo que la palabra te quiere decir. En esta hermosa mañana saludamos a nuestra hermana Yadira Lugo, mi hermana Sandra Pizarro, mi hermana Arlene Bravo, mi hermana Xiomara Méndez. También saludamos mi prima Daisy Rivera, mi primo y pastor Tomás Rivera. Dios bendiga cada vida que se conecta con nosotros en este en vivo. Hermano Arcelio Rodríguez, Dios te bendiga grandemente. Buenos días para todos los que nos conectamos en esta mañana. Mi hermana Omaira y su esposo Ángel, Dios bendiga cada vida en esta mañana. Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a orar primero que nada, vamos a presentar este espacio y vamos a dar parte a que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Padre, te adoramos y te glorificamos. Tuya es la gloria y la honra. Oh Espíritu Santo, en esta hermosa mañana, yo te presento esta transmisión. Oh Padre amado, yo te ruego que seas tú, Señor, hablando, Padre mío, a través de esta palabra, Señor, que tú nos has entregado. Oh Dios, muy temprano en la mañana, yo te presento, Espíritu Santo, cada vida, Padre, que pueda estar conectado a esta red social. Señor, reconocemos que nada tuviéramos que decir o hacer si tú no hubieses puesto en nosotros un mensaje, Señor. Oh Padre, reconocemos tu favor, tu gracia y tu misericordia, la cual es nueva cada mañana. Yo te pido, Padre amado, que tú bendigas cada vida. Oh Padre, que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Padre, mira a mi hermano Kelvin Acevedo, Señor, su familia. Padre, bendíceles de manera especial, porque eres tú, Señor, quien pones el querer como el hacer. Oh Espíritu Santo, y en esta hora yo te presento, Padre, las vidas que al lado de su artefacto electrónico nos acompañan. Padre, reconocemos que estamos en tiempos finales, tiempos postreros. Señor, tú no eres un Dios de confusión, tú eres un Dios de orden, un Dios de paz. Y yo te pido, Padre, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, oh Padre, se haga manifiesto en nuestra vida en esta mañana y que seas tú glorificado, Señor. La gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a mis hermanos que siempre se conectan con nosotros en esta hermosa mañana, donde hemos tenido algunas cosas por hacer, pero hemos logrado otras. En esta mañana quisiéramos compartir una palabra que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 1 y versículos 3, 23 y 24. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1, verso 3. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Versos 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, tropezadero para los gentiles necedad, mas para los llamados, así judíos como griegos,
Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dios te bendiga, hermana Yeida. Gastón, buenos días. Dios bendiga cada hermana, cada hermano que tiene a bien conectarse por medio de estas redes sociales. Y es que en esta mañana hemos tenido algunos contratiempos para poder iniciar la transmisión, pero no queríamos quedarnos con la palabra que el Señor nos ha entregado. Y fíjate, te quiero hablar de dos cosas importantes que nos habla la palabra, y es el poder y la sabiduría de Dios. Fíjate que una cosa es la sabiduría de Dios, y nos dice el proverbista que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Fíjate que es imposible poder experimentar el poder si no somos conectados, si no somos tocados por la palabra. Y es que esa palabra que se convierte en esa parte del conocimiento, cuando llegamos a conocer la palabra de Dios, se desata lo que es la sabiduría. Sabemos que las personas comúnmente utilizamos el intelecto porque el Señor nos creó con esa parte intelectual capaces. Dios te bendiga, hermana Sandra Pizarro, Dios te bendiga. Buenos días, estamos comenzando nuestra transmisión en esta mañana, un poquito de contratiempo con el asunto del internet, pero gracias al Señor hemos logrado nuestra conexión, y el tema para nuestro devocional en esta mañana es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Fíjate que estamos leyendo la palabra en Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 2, donde dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, Dios te bendiga, Lynn, buenos días, a los santificados en Cristo Jesús, los santos llamados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. También en el verso 23 y 24 dice la palabra: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles necedad, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y es que el tema es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Hablándote de dos conceptos muy importantes, podemos decir que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Fíjate que la sabiduría en un tiempo como el que vivimos se hace necesaria que la tengamos presente, porque la sabiduría no es otra cosa que poder hacer un buen juicio de lo que nosotros conocemos. Fíjate que para tú poder tener sabiduría tienes que tener un conocimiento, y es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando tú aprendes a conocer la palabra, cuando tú aprendes a experimentar lo que es el conocimiento de la palabra, te es revelada su sabiduría. Y es que cuando nosotros operamos únicamente con el intelecto, nosotros podemos aprender muchas cosas, podemos realizar muchas cosas, porque tal vez hemos sido adiestrados para esas cosas directamente, pero cuando tú no puedes aprender a tomar decisiones sanas en su juicio, en el juicio correspondiente, que es lo que el Señor ha establecido para nosotros en este tiempo, tú estás operando únicamente en tu intelecto y probablemente vas a terminar cometiendo graves errores. Y es que cuando tú comienzas a experimentar en el conocimiento de la palabra, se desata en ti lo que es la sabiduría. Y es que la sabiduría no solamente te lleva a una parte intelectual, sino que la sabiduría te ayuda a manejar el conocimiento. Es que la sabiduría es lo que necesitamos para poder poner en ejecución la palabra de Dios en nuestra vida. Fíjate que la palabra, todos podemos conocerla, pero si nosotros no la aplicamos a nuestra vida como un estilo de vida, nosotros perdemos el tiempo porque nos quedamos en un aspecto religioso. Pero nosotros, cuando experimentamos del Señor a través de su palabra escrita, que hoy es un logos, que tal vez lo tenemos en un formato tal vez de papel, de página, pero lo tenemos también en formato digital, a través de un formato digital donde
vemos claramente que esa palabra sigue siendo viva y eficaz, y ella penetra hasta partir el alma y el espíritu. Pero nos dice el apóstol Pablo en su carta a Primera de Corintios, Joel, Dios te bendiga. Fíjate que vemos en el capítulo 1 y en el versículo 2 a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y Corinto era una ciudad metrópoli, era una ciudad que había mucho movimiento, había mucha, claro que sí, no podemos ser oidores olvidadizos. Fíjate que Corinto era una ciudad donde se movía mucho comercio y donde había mucha gente que estaban llegando como turistas, diferentes personas que eran atraídas a la ciudad de Corinto. Pero como Jesús había llamado a Pablo para que él fuera el apóstol para los gentiles, era esa la gente a la cual Pablo iría a evangelizar. Y dice la escritura que él escribe esta carta a los Corintios y dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los santos llamados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjate que nunca, Dios te bendiga, Lili, buenos días, buenas tardes. Estamos conversando la palabra en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. Dice la escritura a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los santos llamados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjate que nunca la palabra del Señor quería ser llevada únicamente para que fuera algo religioso. Estaba comentando acá mientras estudiaba la porción de la palabra que el apóstol Pablo estaba llevando la palabra como el Señor le había inspirado. Fíjate, claro que sí. Estaba tratando de llevar la palabra a estas personas que habían sido inspirados por Jesucristo, porque habían escuchado de los milagros que habían sucedido mientras Jesús estaba en la tierra. Ellos habían visto cómo había descendido el poder del Espíritu Santo sobre aquellos que esperaron en aquel lugar, en el aposento alto. Pero fíjate que había un gobierno romano que estaba persiguiendo a aquellos que estaban buscando del Señor. Pero fíjate, dice la palabra del Señor que en lo largo de esos primeros años, de esos tiempos donde Jesús había sido elevado a los cielos, sabemos que la iglesia que es perseguida es una iglesia que se está escondiendo en diferentes lugares para poder llevar el mensaje de la palabra. Y fíjate que la palabra llega a la ciudad de Corinto, y los corintios eran gente que estaban acostumbrados a una vida libertina, a una vida tal vez de muchas actividades y festejos. Ellos tenían múltiples dioses, muchos ídolos, pero en medio de aquel mover del evangelio, ellos habían confundido lo que era la Santa Cena, lo que era el poder dirigirse al Señor y recordar la palabra. Y el apóstol Pablo le tiene que escribir a estos corintios y recordarles que la iglesia que estaba en Corinto era llamada a santidad, a los santificados en Cristo Jesús, a los santos llamados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Es que fíjate, muchas personas invocan el nombre del Señor, pero no tienen el conocimiento de la palabra. Es que tú puedes hablar de alguien y no tener el conocimiento de quién es. Probablemente invocas su nombre, pero no tienes conocimiento de lo que implica cuando tú invocas el nombre del Señor. Y es que invocar el nombre del Señor demandará de ti que tú tengas un acercamiento a la palabra para que tú puedas conocerle. Fíjate que en este tiempo que vivimos, de tantas voces en el ambiente, de tantas aparentes voces que nos usan la Biblia para poder enseñar sus pensamientos, reconocemos que lo que la palabra de Dios establece no es una filosofía hueca, apenas tampoco fuera en algo de teología que conocemos como eisegesis, donde es un término donde las personas justifican con la Biblia sus propios pensamientos. Eso deja de ser exégesis para hacer una eisegesis. Es una manera donde se utiliza la Biblia
Biblia en un tiempo postrero para tratar de sustentar las filosofías huecas que probablemente se distancian de lo que Dios establece en su palabra. Y fíjate que Dios está estableciéndole a los corintios, ¿verdad?, a través del apóstol Pablo, que los que invocan el nombre del Señor a la iglesia que está en Corinto, que eran los santificados no por sus propios méritos, sino por la sangre de Cristo. Claro que sí, Lilian, estaremos orando por tu petición. Antonio Ruiz, Dios te bendiga, buenos días. Estamos conversando la palabra en Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 2, versos 23 y 24, bajo el tema el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Fíjate que antes de mencionar a Cristo como poder de Dios y sabiduría de Dios, en Primera de Corintios 1 y en el verso 24 al cual dimos lectura, dice la Escritura claramente: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjate que cuando hablamos de que los judíos y los gentiles, hablamos de que el pueblo judío era el pueblo de Israel, era el pueblo que observaba la ley de Moisés. Pero en el momento que Jesús llega a la tierra, estas personas judías están transicionando de algo que ellos no sabían, no podían entender. Ellos estaban relacionados con los sacrificios, estaban relacionados con tener un templo, estaban relacionados con todo lo que se observaba en la ley, pero no podían entender cómo, si eran ellos el pueblo de Dios, habían caído tantas veces en cautiverio, primero en los babilonios por 70 largos años, luego son llevados a que sean libres, y son libres, pero también por otro lado había una influencia, habían perdido el idioma, y dentro de aquella libertad que habían tenido, y por parte de aquel rey medo-persa llamado Ciro, al cual Dios le permite financiar la reconstrucción de aquel otro templo, porque en medio de aquella situación que habían perdido, habían sido despojados de su manera de adorar, ellos tenían que volver luego de esa libertad a levantar otra vez la adoración. Y es que nosotros sabemos que antes de nosotros poder experimentar el poder, tenemos que ser investidos de la sabiduría que viene por el conocimiento de la palabra. Estos judíos habían conocido la ley, estaban relacionados con la palabra de Dios, pero estaban muy lejos de lo que era la adoración. Y es que el apóstol Pablo, preocupado por esto que estaban viviendo esta gente de Corinto, él los saluda a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que no solamente podemos invocar, tenemos que invocar y sujetarnos a su palabra. Tenemos que invocar, pero tenemos que buscarlo en espíritu y en verdad, porque nosotros sabemos que de nada vale que nosotros permanezcamos dentro de un aspecto religioso, y la palabra demanda que nosotros también le conozcamos, que nosotros le busquemos. Dice la Escritura: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjate que Pablo, preocupado por aquello que ellos tal vez sabían, el evangelio estaba llegando no solamente a los judíos, estaba llegando también a lo profundo del corazón de un pueblo gentil, de un pueblo que estaba necesitando reconocer que en Cristo se experimentaba el poder. Ellos conocían de religiosidad, conocían tal vez de diferentes rituales, pero ellos eran múltiples los dioses que ellos tenían allí en Corinto. Pero cuando el evangelio llega a la ciudad de Corinto, ellos experimentan sanidades, experimentan liberaciones, y ellos comienzan a experimentar el poder de Dios. Y el apóstol Pablo, preocupado por una iglesia naciente que apenas está empezando a experimentar ese poder, les hace saber que la salvación, dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Los judíos habían pensado que eran los únicos llamados a salvación, pero por eso cuando fue necesario que a Pedro se le revelara en aquel sueño, aquel llamamiento de Cornelio, donde él estaba pidiendo: pasa por Macedonia
Macedonia y ayúdanos. Pasa por Macedonia y ayúdanos, porque era necesario que el apóstol Pedro entendiera las visiones que había tenido de un paño que bajaba lleno de animales corruptos, lleno de animales extraños, que él los tenía como inmundos y que él no podía jamás y nunca obedecer la voz que le decía aquel ser que le hablaba y le decía mata y come. Sin embargo, él ponía de excusa que él jamás había pasado algo inmundo por sus labios, pero en el momento que eso le es revelado también para el pueblo gentil, ellos estaban viviendo la experiencia del Espíritu Santo, y es que el Espíritu Santo en nosotros nos da ese valor de nosotros entender que hay una cruz que nosotros tenemos que cargar, y era la preocupación del apóstol Pablo. En esta ocasión, hablando de la teología del apóstol Pablo, decimos que el apóstol Pablo, preocupado por aquellos corintios, les hace saber que hay una cruz, porque lo insensato, él le dice en el versículo 2, primero que nada en el capítulo 1 de Primera de Corintios, verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los santos llamados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es que Jesucristo tiene que ser tu Señor. No basta con solamente invocarlo, no basta con tan solamente invocarlo cada vez que surge un problema o cuando las cosas se ponen de manera difícil para la salud. Demandará que tú también tengas un alineamiento, lo hagas Señor de tu vida. Ser Señor de tu vida era, como decía el apóstol Pablo, era convertirse en esclavo de Jesucristo, porque es que todo aquel que le es revelada la palabra tiene que entender que Jesús es nuestro dueño, es nuestro Señor, y cuando Él ocupa nuestra vida, nosotros estamos entendiendo que solamente a través de Él nosotros somos salvos. Es que solamente Él era el digno de poder entregar su vida. Él fue el único que cumple con todos los requisitos de la ley, haciendo que nosotros entremos al proceso de la gracia. Es que esta salvación no es una salvación religiosa, es que esta salvación no es una salvación de rituales, es que esta salvación es una salvación integral, que no necesitas morir para poder tenerla, porque la salvación y los beneficios de la salvación te son propios aún en esta vida natural que vivimos. Desde el momento que tú aceptas que la sangre de Cristo te lava y te limpia, y que tu nombre es escrito en el libro de la vida, desde ese momento tú comienzas a experimentar el poder que hay en la sangre de Cristo. Es que en medio de una vida física como la que vivimos, en medio de una tierra llena de problemas, que está buscándose los problemas que está viviendo, porque lamentablemente desecharon al Salvador, al que trajo la salvación al mundo, degradándolo a una mera religión, degradándolo a un aspecto religioso. Por eso nosotros, cuando te hablamos del tema de nuestra lección, el poder de Dios y la sabiduría de Dios, se puede tener intelecto, se pueden tener títulos universitarios, pero si no tenemos el conocimiento de quién es Dios en nuestra vida, nosotros estamos muy perdidos, estamos en oscuridad. Y es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y es que sabiduría es saber manejar tu intelecto, es poder razonar de manera correcta. Fíjate que cuando nosotros no tenemos la sabiduría de Dios revelada en Cristo, nosotros operamos únicamente con el área que es solamente intelectual, y esa parte intelectual es parte de algo que Dios te hizo, porque estás en un reino de humanos, y en el reino de humanos hay una parte que nosotros, a diferencia de los animales, el reino animal tiene una parte de inteligencia que pueden ser adiestrados, pero hay una parte que les falta, y es el razonamiento, y ese razonamiento lo tenemos los seres humanos. Y la palabra del Señor, escribiendo el apóstol Pablo a los Corintios, les hace saber claramente que a lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Que para tú experimentar el poder de Dios necesitas primero tocar el conocimiento, ser tocado por la palabra, ser tocado por
y llenado por el conocimiento de la palabra, para que tú entiendas y experimentes quién es Dios en tu vida. No basta con invocar el nombre del Señor si nosotros no estamos alineados ni viviendo lo que dice la Escritura. Es necesario que nosotros seamos practicantes de la palabra del Señor, que vivamos bajo sus estatutos, porque solo cuando tú experimentas la palabra del Señor, tú experimentas lo poderosa que es ella, no solamente para traerte lo que a ti te haga falta, sino que es transformadora de vidas. Es que no hay programas que puedan poder arreglar la vida de un adicto. Cuando el Señor ha llegado a la vida de la persona, ese adicto deja de ser adicto y comienza a experimentar la libertad en Cristo Jesús. Es que cuando te hablamos del evangelio, te hablamos de un evangelio de poder, de un evangelio que cuando entra por tu oído, tal vez lo estás escuchando en una voz audible a través de la mía por esta transmisión, pero es la palabra la que estamos predicando a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los santos llamados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjate que para ser creyentes tenemos que hacer Señor al Señor de nuestras vidas, a Jesús, porque no todo el que invoca el nombre del Señor puede llamarse cristiano. Sabemos que en medio de un mover donde hay tanta apostasía, donde hay tantas voces que utilizan una Biblia para tratar de convencer sus propios argumentos, tratando de efectuar lo que se llama una eisegesis. Una eisegesis es diferente de una exégesis, porque una eisegesis solamente va a hacer el respaldo para una idea fatula de alguien que está tergiversando el evangelio. Pero cuando vas a la exégesis de la palabra, eso es un estudio profundo, donde vas a tomar en cuenta a quién se dirigió el escrito, por quién fue dicho, todo el contexto social, toda la parte que tiene que ver con la escritura a profundidad. Hacemos una aplicación correcta. Fíjate que en este mundo de tantas voces incorrectas, lo que es religioso practica mucho de el poder sostener sus argumentos propios con una eisegesis, que es solamente para sostener los argumentos humanos. Sin embargo, el apóstol Pablo, teniendo en cuenta lo que estaban viviendo aquellos primeros creyentes, que estaban siendo perseguidos por un imperio romano, que quería poner, como a lo largo de los siglos sabemos por la historia, que no fue que fue aquel Constantino, que nada que ver con que creía en Jesús, sino que él quería tener un imperio fuerte y que sus ciudadanos de su imperio fueran muchos, porque eso era lo que hacía grande a un imperio, el que tuviera muchos ciudadanos, muchos habitantes. Y él, viendo que Jesús de Nazaret había dejado mucha huella en aquellos corazones, él dijo, bueno, si para poder tener un imperio fuerte tengo que nombrar como la bandera de nuestro imperio la cruz, pues así lo voy a hacer. Voy a usar la cruz como bandera. Y lamentablemente ahí comenzó la degradación de lo que eran los primeros cristianos creyentes, porque ellos se juntaron, se fundieron con el gobierno que estaba de turno. Y reconocemos por la palabra que siempre que hay una fusión de alianzas incorrectas, cuando abandonas el fundamento de la palabra, comienzas a degradarte en lo que es una mera religión. Por eso cuando te hablamos la palabra, no te predicamos de un evangelio que es muerto, ni una letra muerta, sino te hablamos del poder y la sabiduría de Dios. ¿Y cómo viene esta sabiduría? Esta sabiduría viene por escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios, ella es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es que ella se
traduce en poder. Es que la palabra de Dios te hace entender que fuiste llamado para grandes cosas. Y diciendo esto mismo, el apóstol Pablo escribe en los versos 24 y 25, mas para todos los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjate que la salvación no era únicamente para el pueblo judío, también era extendida para el pueblo gentil, y los gentiles somos tú y yo. Gentiles somos gente que no somos de Israel por naturaleza, pero nosotros sabemos que estamos en el tiempo de la gracia y que es el tiempo para los gentiles, para que los gentiles que sean añadidos al cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros una parte de su cuerpo. Es necesario que el pueblo que está haciendo de iglesia, que en este tiempo decimos que iglesia no es una denominación, tampoco un grupo religioso que se viste diferente o que actúa diferente. Iglesia es los corazones que han sido transformados por medio del Espíritu Santo y que ha experimentado esa presencia en su vida, que se traduce en poder, porque hay unas señales que te siguen. Estas señales seguirán a los que creen, y la palabra nos manda a nosotros a ser iglesia. Fíjate que el apóstol Pablo, entendiendo que aquellos gentiles estaban luchando con muchas influencias de conocimientos, de filosofías huecas que para su tiempo estaban muy a tono. Por eso el apóstol Pablo hace casi una defensa del evangelio, haciéndoles claro a ellos que también ellos eran incluidos dentro del pueblo de Dios como iglesia. Fíjate que la palabra los llama santos. Santos no en nuestra propia opinión, santos no por nuestros méritos, santos porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que la santificación con la cual Pablo alude al pueblo gentil es que el pueblo gentil se hace santo cuando pasa por la redención, cuando pasa por el arrepentimiento, cuando sales del aspecto religioso. Dice la palabra que porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y es que te estoy hablando de un poder que va más allá de ser religioso, de un poder que va más allá de nosotros tener un conocimiento de una letra muerta, si no manifestamos ese poder. Y es que cuando hablamos del poder de Dios en nuestra vida, sabemos que hay un denuedo al hablar, sabemos que hay un cambio de mentalidad, sabemos que toda la vida nuestra cambia cuando el Señor toma el control de nuestras vidas. Es por esa razón que en esta mañana nosotros hemos querido interrumpir tu mañana para que entiendas que el apóstol Pablo hablaba a una iglesia que tenía distractores como los tuvieron los corintios, distractores donde había tal vez el mercantilismo, donde ellos salían de ventas y de compras de productos, porque había negociaciones a través de los mares. Pero la palabra dice que el apóstol Pablo estaba centrado en recordarles esa palabra que habían conocido. Esa palabra no era una letra muerta, esa palabra no era una religión. Por eso cuando hacemos este en vivo no te hablamos de un aspecto religioso, porque mucha gente por cultura se hacen llamar cristianos porque están ubicados en un territorio como Puerto Rico, y dentro de un censo que se realiza cada año nosotros sabemos que somos ubicados como cristianos. Pero la palabra define cristianismo como otra cosa. Es que ser creyente es vivir la palabra, es que ser creyente es ser obediente de la palabra de Dios. Es que cuando te es revelada la palabra, tú sabes que no puedes quedarte en un aspecto religioso solamente para complacer al líder, simplemente para hacer lo que otros te digan y poder mantener una posición de importancia. Es que trata esto de algo más allá. Trata de nosotros poner en práctica lo que Dios ha puesto en nuestra vida. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los santos llamados con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. No podemos limitar a que la iglesia del Señor es tal vez un grupo religioso, porque estaríamos discriminando contra personas que adoran al Señor en espíritu y en verdad y que tienen la revelación de la palabra.
Sabemos que el Señor, cuando Elías creía ser el único profeta que había quedado de los que no habían doblado sus rodillas ante Baal, ante aquella amenaza de aquella mala reina Jezabel, esposa de Acab, dice la palabra que él creía que él era el único, pero Dios se había reservado unas 7,000 rodillas que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Y es que cuando nosotros reconocemos que no somos religiosos, que nosotros hemos sido salvos por gracia, que nosotros no tuvimos que hacer nada para lograr nuestra salvación, solamente confesar que éramos pecadores, solamente confesar que en Jesús tenemos libertad, tenemos paz, es que nosotros nos llamamos iglesia, es que nosotros aprendemos a que solamente en Él nosotros somos justificados, y que cuando eres iglesia hay una promesa sobre tu vida, y es que los juicios del Señor no van a pasar por tu vida, porque el Señor te va a liberar. Y probablemente si vives un juicio a diario, si vives un juicio a diario donde hay cosas que arreglas hoy y que mañana se desajustan, porque en esta tierra tendrás aflicción. Pero la palabra del Señor nos dice que mientras nosotros seamos iglesia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde nosotros se nos es revelada la sabiduría del Señor. Es que cuando tienes la sabiduría del Señor, sabes que no fueron tus buenas obras las que te llevaron a ser creyente. Es que tú sabes que tú no eras suficientemente bueno para poder llegar a tener la salvación. Y es que tener la salvación implica que hay paz. Tienes luchas, tienes batallas, pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Fíjate, dice la palabra del Señor en los versos del capítulo 24 de Isaías, versos del 13 en adelante, dice la Escritura: la tierra será totalmente devastada y completamente saqueada, porque Jehová ha hablado esta palabra. La tierra se seca y se desvanece, la tierra languidece y desvanece, los exaltados del pueblo de la tierra languidecen, y la tierra está contaminada bajo el peso de sus habitantes, porque han transgredido leyes, han violado estatutos, han quebrantado el pacto eterno. Fíjate que el pacto eterno era que nosotros fuéramos hombre y mujer los que se unieran para poder llenar la tierra y sojuzgarla. Sin embargo, la humanidad ha quebrado ese pacto sempiterno, y ha tratado de hacer lo que quiere, y por eso la tierra recibirá juicios. Jesús prometió la salvación a todo aquel que cree. Él dejó su trono de gloria para que tú pudieras entender que solo a través de Él hay salvación. Por eso el apóstol Pablo le escribía a los creyentes de Corinto que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Tal vez en esta tierra ser sabio es tener un título grande universitario, tal vez ser sabio es tener tal vez una posición de envergadura en una compañía, tal vez una posición importante, pero no se trata de eso. Lo que se trata es de nosotros tener el conocimiento de la palabra y no solamente invocarle, sino hacerle Señor de nuestras vidas, porque era lo que Pablo le quería hacer entender a aquellos corintios, es que ellos tenían que ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Y en este tiempo de tantas voces es necesario que más vidas entiendan que solamente en Cristo Jesús es que tenemos paz. Decir lo contrario sería estar en un aspecto religioso. En este día nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en el día de mañana estaremos haciendo dos cultos en honor a nuestro Dios, domingo 10:30, domingo 10:30 y domingo 6:30. Nosotros sabemos por la palabra que es necesario que tú entiendas que la salvación no es cuestión de religiosidad, la salvación es cuestión de gracia. Jesús te la entregó a través de la fe y es necesario que tú lo creas. Por eso en esta mañana nosotros queremos dejarte con esa enseñanza del apóstol Pablo, y que tú entiendas que la salvación es necesaria, porque dice el Isaías en el capítulo 24, versos 3 y 4. Dice que la tierra va a ser devastada, que la tierra
va a ser acabada porque viene un juicio sobre ella y es necesario que tú entiendas que Él ha provisto salvación, que Él no quiere que tú te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento en este día. Nosotros queremos dar por terminado nuestro devocional, pero queremos orar por las vidas que han pedido la oración. Queremos hacerte saber que de Dios es el poder, que de nada sirve lo material si no tenemos a Cristo como Señor de nuestra vida. En este día vamos a orar y te vamos a dejar esta enseñanza en un canal de YouTube para que sea de referencia al cuerpo de Cristo. Así que oramos. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres fiel y verdadero. Oh Padre, yo te pido en esta mañana por cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos ha acompañado. Bendice, Padre mío, cada vida y permite que sean muchos los que puedan ser añadidos, Señor, a tu cuerpo de Cristo. La gloria es para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano, hermana, amigo y amiga que me escuchas. Dios te bendiga. Adelante en el Señor. Buen día y buen provecho. Oramos. Padre, gracias te damos por la palabra que hemos predicado, Señor, es viva y eficaz. Yo te pido, Padre, que ella cumpla lo que tiene que hacer. Oh Padre amado, gracias por cada hermana, por cada hermano que se conecta, esté en vivo. Espíritu Santo, yo te pido que tu palabra, que como semilla penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Padre, yo te pido bendición, te pido, Padre, salud para la vida que pide oración. Oh Padre amado, yo te ruego en esta hora que tú toques a alguien que como buena tierra reciba el milagro. Señor, la gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Buen día y buen provecho. Adelante en el Señor.